político con Rubén Aguilar. 7 de la mañana ya con 40 minutos. Mi querido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión quiero hacer dos comentarios de situaciones que han estado en los medios en los últimos días. Uno tiene que ver con esta decisión del sistema administración tributario, el SAT, respecto a quitar el carácter de donatarias a poco más de 100 organizaciones de la sociedad civil y que se inscribe desde mi punto de vista en este ataque sistemático permanente del gobierno de la 4T desde que llegó el presidente López Obrador, que se ha desprestigiado en las comparecencias mañaneras, quitar todos los recursos y ahora pues también estar una y otra vez golpeando a las organizaciones de muy diversas maneras, entre ellas quitándole la deducibilidad, porque eso implica pues que ciertos sectores de donantes que es muy poco de lo que puedes donar y puedes deducir, a diferencia de los Estados Unidos, que es el 100% de tu ganancia. En el caso de México no llega ni al 20% de lo que realmente puedes deducir, pero se trata pues de golpear, de tratar de complicar su funcionamiento, y me parece una visión muy primitiva. Todo mundo desde los años 90 a nivel de los organismos internacionales, de muchos gobiernos progresistas, pues se entiende que el Estado es gobierno más sociedad civil, que el gobierno no es el Estado como lo entendía López Obrador y también la presidenta Sheinbaum, y que para construir la gobernanza, y en razón de eso un buen gobierno requiere de la acción concertada de los actores que integran el Estado, el gobierno más la sociedad civil, pero aquí no, en esta anquilosada visión estatista, centralista de los años 70, que no es de izquierda. La izquierda es mucho más progresista, es de posiciones autoritarias conservadoras, como la de López Obrador y la de Claudia Sheinbaum, pues golpea a la sociedad civil, que no quieren que exista porque no admiten un pensamiento distinto, posiciones independientes, acciones independientes de actores sociales que no pueden controlar. Y de otro lado, pues también el comentario sobre la resolución del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, como el gobierno de México, las Naciones Unidas no está haciendo ningún juicio, está a partir de información de organizaciones de la sociedad civil mexicana, entre ellas la Derechos Humanos, José Agustín Pro, pues concluye que hay un problema extraordinario de desaparecidos y que México requiere apoyo, pero inmediatamente la actitud del gobierno federal es de denostar a Naciones Unidas, de decir que el documento es sesgado, de criticar, descalificar a actores centrales que participaron con información para esta visión de Naciones Unidas. Y bueno, pues quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos a nivel federal, que es una empleada directa de Palacio Nacional, que fue puesta ahí por López Obrador para defender el gobierno, a las Fuerzas Armadas, no al pueblo, de la violación de los derechos humanos que hace el propio gobierno de México y sus instituciones, pues salieron a criticar, y también a Derechos Humanos Padre Pro. Y bueno, pues a diferencia, y resulta notable, y lo quiero subrayar, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que acaba de llegar al cargo, que viene del mundo de las organizaciones de la sociedad civil por 40 años de trabajo en el ámbito de construcción de procesos de paz, derechos humanos, ella manifestó que pues muy bien, habría que colaborar con Naciones Unidas, que era lo que debería haber hecho el gobierno de México, y no como siempre, viéndose provinciano, siempre a la defensiva, como se ve la presidenta y a su gobierno, pues reaccionaron de esa manera, y dentro del conjunto del gobierno solo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reaccionó, me parece, como debió haber reaccionado todo el gobierno, Alejandro. Hoy también dentro de esto que
que mencionabas, pues no veíamos que la señora Piedra saliera a defender a ningún ciudadano ante abusos de la autoridad, pero sí al gobierno ante este informe que da la ONU, ¿no? Es una incongruencia, ¿no? Pues es desde que fue elegida de manera ilegal por el Senado aquella votación, no sé si te acuerdas que falsificaron 2 votos y todo para que pudiera salir, pues es una Comisión Nacional de Derechos patito, no es ni sigue los principios fundamentales para la que fue creada. Ahora cambió su objetivo, que es defender la violación de los derechos humanos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de las Fuerzas Armadas. No defiende al pueblo, aunque el anuncio que hace dentro del pueblo. No, es una Comisión Nacional de Derechos Humanos patito, manejada directamente desde Palacio Nacional, desde la época del presidente López Obrador, que la mató la Comisión de Derechos Humanos autónoma, independiente, para que pudiera ejercer su trabajo, y la convirtió en una oficina de parte de Palacio Nacional, como lo hace también ahora la presidenta Sheinbaum. Da pena, es una vergüenza, y ojalá que algún día algún gobierno decida volver a restituir el carácter autónomo, independiente, defensor real de los derechos del pueblo, no de la autoridad, en un futuro que espero sea cercano, Alejandro. Oye, algo que también leía yo en cuanto a este reclamo que hace el gobierno de México ante pues este reporte que saca la ONU. Dicen que no reconocen los avances en esto de las desapariciones, y digo, ¿cuáles avances, mi querido Rubén? Si son más los desaparecidos ahora. Independiente, yo soy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Cuáles avances? En la vida había habido tantos desaparecidos como en el último gobierno de la señora Sheinbaum Pardo, 44 desaparecidos al día, entre otras cosas porque llevaron a desaparecidos los homicidios dolosos para bajar el número de los homicidios dolosos, que dicen que lo han reducido 44%, es una mentira gigantesca. Han reacomodado la estadística, y los que son homicidios dolosos los ponen como desaparecidos, y por eso ha crecido en este nivel, 44 desaparecidos al día, de acuerdo a las propias cifras oficiales, para poder reducir homicidios en la cantidad que ellos dicen. Pero en el supuesto de que fuera real, ¿pero por qué tiene que Naciones Unidas estar haciendo un panegírico, una alabanza de lo que ha hecho el gobierno de México? Está notando, esa es la realidad: 133,000 desaparecidos, 80,000 cadáveres no identificados, 4 o 5,000 fosas. Esa es la realidad que ignora la presidenta. Vive en Disneylandia, no vive en este país, sino un país que se inventa todas las mañanas, junto con todo su gobierno, que sacan el incienso para alabar lo que ella dice y encerrarse en este mundo pequeño, provinciano, que les es muy propio, que implica negar la realidad, negar el mundo, negar cómo nos ve el mundo. Y bueno, pues así son ellos, y no pienso que van a cambiar. Oye, en ese reacomodo de cambiar las ejecuciones o los homicidios dolosos a desaparecidos, pues ya le salió contraproducente con este reporte, ¿no? Entonces se elevó. Yo pienso que sí, Alejandro. Siempre mentir termina por golpearte. Sí, hay muchas instituciones académicas, están instituciones académicas en la Ibero que trabajan este tema, están en el propio Colegio de México, en la UNAM, pues que dan cuenta de que es una mentira gigantesca todos esos reacomodos de reducción de homicidios dolosos. Y pues sí, como tú dices, al vérselos llevado a otro lado, pues ha crecido de manera brutal el número de los desaparecidos. Pero digamos que venía este problema desde antes, se acrecienta brutalmente con la llegada de López Obrador y su alianza con el crimen organizado, en abrazos, no balazos, visitas a Badiraguato, la catedral del crimen organizado 5 veces, saludos y pleitesía a la mamá del Chapo Guzmán, todo eso que conocemos y que cada día hay pruebas más evidentes,
la barredora, su caja chica con su amigo el gobernador de Tabasco, su hermano, todo eso es evidente y creció brutalmente el número de los desaparecidos y pues ha seguido este crecimiento incluso más en el gobierno de la señora Pardo, Sheinbaum Pardo, que en el gobierno del propio López Obrador. Pero en todo caso, el documento de Naciones Unidas, es decir, hay un problema grave en México, es posible que haya desapariciones forzadas en la cual intervienen actores del gobierno, y pues hay que ver este tema y el gobierno de México se cierra. Claro que hay desapariciones forzadas a cargo de del crimen organizado en alianza con el gobierno. Este gobierno está aliado al crimen organizado, todos lo sabemos. Por lo menos hay 12 o 14 de los gobernadores de Morena que fueron elegidos con el apoyo del crimen organizado, con financiamiento del crimen organizado. Bueno, ¿para qué taparse los ojos cuando Naciones Unidas te está ofreciendo elementos de corte técnico para apoyarte en enfrentar el problema de los 80,000 cadáveres en las morgues mexicanas, algunos en tráiler refrigerados, como sabemos, más los otros, y el conjunto que suma 133,000, más de la mitad a partir de la llegada de López Obrador y Claudia Sheinbaum? Pues esa es la realidad. ¿Por qué no verla? Porque no aman a la patria, porque se aman a sí mismos y se encierran en sí mismos en tratando de engañar al pueblo para tratar de permanecer en el poder y no asumiendo su propia responsabilidad, Alejandro. Oye, Rubén, ¿cuál será la idea, volviendo al primer tema que planteabas tú, de aniquilar a las ONGs cuando pues las organizaciones en sus diversas labores, en sus misiones que cada una trae, hacen lo que los gobiernos no pueden hacer, no les alcanza a hacer? ¿Cuál será entonces la idea? Yo pienso que deriva de una errónea, anquilosada, primitiva concepción política donde ellos solo aceptan la idea del estatismo centralista. Para ellos no existe sociedad civil. En alguna mañanera el presidente dijo que era un invento neoliberal, revelando una ignorancia infinita, como lo caracterizaba en otros muchos temas, en este en particular, pues se cierran en esa visión conceptual de que solo hay gobierno y que el gobierno es igual que el Estado y que cualquier otra organización ciudadana es una amenaza a su poder y hay que aniquilarlo porque la acción pública solo es un monopolio exclusivo del Estado-gobierno, como ellos lo entienden, y ellos, gobierno, que solo es un actor del Estado, no el Estado, se asumen como dueños. Y me parece que deriva básicamente de un perverso error teórico. Sí, ¿no? Y en eso, pues hay muchas personas que son afectadas porque ya no van a recibir, o no al menos como lo hacían anteriormente, el apoyo de estas organizaciones no gubernamentales que hacen un montón de trabajo social que no lo vemos, a lo mejor porque no estamos cerca, pero que ahí están y están atendiendo a mucha gente que necesita ese apoyo y que de otra manera no lo recibe. Absolutamente de acuerdo contigo, Alejandro. De hecho, la reacción de Amnistía Internacional, esta organización internacional, que hay un capítulo en México, una organización internacional de fundación inglesa, pues ha dicho exactamente lo que tú has dicho. Pues están cerrando el espacio para que estas organizaciones ayuden a los más pobres, para que defiendan los derechos humanos, para que, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo extraordinario que hacen hoy día en torno a 60, 70 mil organizaciones de la sociedad civil en México, que son muy poquitas, ¿no? Tenemos en Estados Unidos debe haber unos 3 millones de organizaciones de la sociedad civil. En Alemania, Francia, más o menos 1 millón en cada uno de los casos. Las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Noruega, en Holanda, en Islandia, el 80% de los recursos los reciben del gobierno. Son recursos públicos porque los gobiernos entienden que resultan extraordinarios en razón de su vocación social, de su activismo para resolver ciertos problemas y que resultan ser mucho
muchísimo más eficientes y económicas que la acción misma del gobierno, pero son gente inteligente. La nuestra no es gente inteligente la que preside el poder, además de ignorantes en términos teóricos de qué es hoy el Estado, son también muy limitados en muchos aspectos de su manera de entender el mundo. Pues desafortunadamente, mi querido Rubén, como siempre interesante el comentario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, y a quien nos escucha. Buen día.